Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes y todas aquellas personas que me siguen a través de tu canal Anabelí te enseña? En esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre la importancia de la perspectiva en el dibujo. Existen varios tipos de perspectiva, porque eso va a variar dependiendo del punto de vista que el observador está mirando un determinado objeto o está ubicado en un determinado lugar. Hoy vamos a hablar sobre la perspectiva cónica oblicua. Para realizar dibujos en perspectiva debemos tomar en cuenta primeramente los elementos que intervienen aquí. En primer lugar, tenemos el observador. Vamos a suponer que nuestro observador está parado frente a esta casita. Ya, vamos a dibujar ahí a nuestro pequeño observador. Y él está mirando ambas casas desde este punto de vista. A esta casa la estamos viendo de frente prácticamente. Y lo contrario sucede con esta. En este caso podemos ver nosotros que nuestra casita se pueden observar 1, 2 y 3 lados. Los costados de la casa y la base superior que es el techo. Bien, ¿por qué decimos perspectiva cónica oblicua? ¿Por qué? Porque cuando estamos mirando nosotros desde una esquina de la casa, podemos ver nosotros diferentes caras. En este caso, nuestra línea principal está ubicada en este centro de acá. Si te puedes dar cuenta, marcamos una línea vertical para una mejor comprensión. Desde ahí a la izquierda podemos ver un lado y a la derecha podemos ver también el otro lado de la casa. Si nosotros prolongamos las líneas diagonales de nuestra casita, todas las líneas diagonales, va a llegar a unirse en un determinado lugar todas estas líneas de fuga que tú observas aquí. En este caso tendríamos ubicado un punto de fuga a este lado derecho que va a ser en un determinado lugar. También tenemos al otro lado, si prolongamos todas estas líneas, nosotros también va a llegar a unirse en un determinado lugar todas estas líneas de fuga. Por lo tanto, nos va a generar otro punto de vista que estará ubicado al otro extremo de mi visión. Tenemos punto de fuga número 1 y punto de fuga número 2. Esa es la diferencia de la perspectiva frontal o cónica cuando nosotros vemos las caras de frente. Y la cónica oblicua es cuando vemos nosotros diferentes lados de mi figura. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es la línea de horizonte. En este caso estará ubicada en este sector. Normalmente la línea de horizonte está al final de nuestra vista, frente a nuestra vista y a la altura de nuestra vista. Entonces, en este caso tenemos ubicado aquí la línea de horizonte. Y a los pies, abajo, aquí abajo, a los pies estaría ubicada la línea de tierra. Entonces podemos observar que en este plano de la línea de tierra hasta la línea de horizonte están ubicados los elementos. En este caso, nuestras casitas y los árboles. Y de la línea de horizonte hacia arriba está ubicado todo lo que es el aire, el cielo. Entonces, nuestra perspectiva va a variar dependiendo del punto de vista que nosotros nos ubiquemos. Podemos estar a este otro lado, en este caso estamos aquí al frente, podemos estar atrás, arriba o también podemos estar abajo. Entonces, las perspectivas visuales van a variar, haciendo que las cosas se vean como que cambian de forma o como que se ven de otro color o más chicos o más grandes.